El PIB per cápita de México cerró el sexenio por debajo del nivel de 2018. Las nuevas inversiones extranjeras cayeron del 48% al 8.6% de la inversión extranjera directa total. En este video vas a tener los datos para evaluarlo por ti mismo. ¿Cuáles son los 10 desafíos que Sheinbaum heredó? En 2024, la inversión extranjera directa en México alcanzó 36.872 millones de dólares, cifra récord según la Secretaría de Economía, pero el 77.9% correspondió a reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en el país. Las nuevas inversiones solo representan 3.169 millones de dólares, el 8.6% del total, según los datos de la Dirección General de Inversión Extranjera. En 2022, ese mismo rubro equivalía al 48% de la inversión extranjera directa. México compite con Vietnam e India por captar manufactura avanzada. La revisión del TMEC prevista para 2026 añade incertidumbre al horizonte de inversión. El reto es destrabar los cuellos de botella en energía, agua e infraestructura logística que frenan la instalación de nuevas plantas en un contexto de consolidación fiscal. La producción de petróleo crudo de Pemex cerró 2024 en 1.4 millones de barriles diarios, un 6.12% menor al año anterior, según el Sistema de Información de Hidrocarburos. México importa más del 50% de las gasolinas que consume. La matriz energética nacional sigue dominada por combustibles fósiles, con inversión limitada en renovables. La disponibilidad de energía confiable y competitiva es un factor determinante para la atracción de inversión extranjera y el cumplimiento de los compromisos climáticos del país. El desafío es avanzar en la transición energética, manteniendo la estabilidad del sistema eléctrico y el rol fiscal del sector, generando certidumbre para el capital público y privado. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, la tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54.5% al cierre de 2024, más de la mitad de la población ocupada sin acceso a seguridad social. La economía informal representa cerca del 25.4% del PIB nacional y concentra a la mayor parte de los sectores de construcción, agricultura y comercio. La informalidad reduce la productividad, limita el acceso a financiamiento y genera vulnerabilidad estructural en pensiones y protección social a largo plazo. El desafío aquí es formalizar sin afectar la viabilidad de millones de microempresas. Esto exige combinar simplificación regulatoria, incentivos fiscales y fiscalización gradual. Más de la mitad del territorio nacional enfrenta condiciones de sequía. Infraestructuras hídricas clave operan con niveles históricamente bajos y registran pérdidas significativas por fugas. Más de 12.8 millones de viviendas experimentan suministro intermitente de agua. El cambio climático intensifica la presión sobre un sistema hídrico ya comprometido. El agua es un insumo transversal para la agricultura, la industria y la generación eléctrica. Su escasez puede frenar la inversión y generar tensiones sociales. El desafío aquí es ampliar inversión en infraestructura hídrica, modernizar la gestión de los recursos y coordinar entre niveles de gobierno bajo restricciones presupuestarias severas.
La productividad laboral en México se mantiene por debajo del promedio de la OCDE y ha mostrado estancamiento en las últimas 2 décadas, según datos del organismo multilateral. La inversión en investigación y desarrollo es inferior al 1% del PIB. México ha perdido posiciones en índices internacionales de competitividad durante el periodo reciente. La productividad es condición necesaria para el crecimiento sostenido, la mejora de salarios reales y la competitividad de las exportaciones en mercados globales. Aquí el desafío es fortalecer capital humano, innovación, infraestructura y Estado de Derecho, sabiendo que los resultados de esas reformas son de mediano y largo plazo. Según la OCDE, la recaudación tributaria de México representó el 18.3% del PIB en 2024, el nivel más bajo entre los 38 países miembros del organismo, frente a un promedio de 34.1%. El documento base manejaba un 14.6% del PIB, cifra del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, para ingresos tributarios estrictos, excluidos ingresos petroleros, lo que sigue siendo de los más bajos del G20. La baja carga tributaria limita la provisión de bienes públicos y la inversión en desarrollo social e infraestructura, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El desafío aquí es ampliar la base tributaria y mejorar la eficiencia recaudatoria sin implementar una reforma fiscal de gran escala que genere resistencia política. Pemex produjo 1.4 millones de barriles diarios de crudo en 2024 y debe más de 400 mil millones de pesos a proveedores y contratistas, según AMESCAP. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que incluye pasivos de Pemex, se ubicó en 51.4% del PIB al cierre de 2024, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El desempeño financiero de Pemex incide directamente en las finanzas públicas y en la calificación crediticia soberana del país ante los mercados internacionales. El reto aquí es mejorar la sostenibilidad financiera y operativa de Pemex de forma gradual, incorporando esquemas de asociación que no comprometan el control estatal. La deuda pública cerró 2024 en 51.4% del PIB, el nivel más alto registrado en al menos 2 décadas, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El incremento respecto a 2023 se explica parcialmente por el efecto del tipo de cambio sobre los pasivos en dólares, según el mismo informe de Hacienda. Un nivel de deuda elevado reduce el espacio fiscal futuro y puede comprometer la capacidad del gobierno de responder a shocks externos o emergencias. El desafío acá es reducir la ratio deuda-PIB mediante una consolidación fiscal creíble, meta que el actual gobierno fijó en reducir el déficit a 3.9% del PIB en 2025. Los requerimientos financieros del sector público cerraron 2024 en 5.7% del PIB, el nivel más alto desde 2008, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este déficit superó en 2.5 puntos porcentuales lo que Hacienda proyectaba en abril de 2023, impulsado principalmente por el gasto en proyectos de infraestructura prioritaria y programas sociales. Un déficit persistente acelera el crecimiento de la deuda pública y puede presionar las calificaciones crediticias del país ante agencias internacionales.
El reto acá es reducir gradualmente el déficit sin afectar la estabilidad social ni la inversión pública sobre un piso de gasto comprometido en programas heredados de la administración anterior. El crecimiento acumulado del PIB durante el sexenio de AMLO fue de aproximadamente 0,81% promedio anual, el más bajo desde Miguel de la Madrid, según cifras del INEGI. El PIB per cápita al cierre del sexenio se ubicó por debajo de 2018, con una contracción acumulada de 1,05%, la primera caída sexenal en este indicador desde el gobierno de Felipe Calderón. El crecimiento económico es condición necesaria para mejorar el bienestar, ampliar la base tributaria y estabilizar la trayectoria de la deuda pública en el mediano plazo. El reto aquí es impulsar el crecimiento en un contexto de ajuste fiscal, baja productividad, incertidumbre comercial por la revisión del TMEC y restricciones estructurales heredadas. Estos desafíos no surgieron de la nada. Para entender el contexto internacional que los condicionó, el video anterior tiene la respuesta. Te lo dejo aquí.